Te damos la bienvenida a Voz de Autor, donde conversamos con escritoras, escritores y más figuras del mundo literario. Somos Diana Crosby y Luis Enrique Vilches, el equipo detrás de Escritores Emergentes. Hoy nos acompaña Jorge Cano Febles, autor del libro Terciopelo Negro, publicado por la editorial Gato Blanco. Acompáñanos a esta nueva conversación de Voz de Autor. A todas y a todos, muchas gracias por estar aquí en una emisión más de Voz de Autor. Esta es la primera que tenemos en este 2025, un año muy movido para escritores emergentes en general. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar con Jorge Cano Febles, autor del libro Terciopelo Negro, publicado por la editorial Gato Blanco, con quien ya hemos tenido colaboración en este espacio anteriormente. El libro que el día de hoy nos ocupa, Terciopelo Negro, es un libro de poesía que pues desde luego rompe con toda expectativa del lector, porque pues bueno, además de ser un libro de poesía, la verdad es que es un, vamos a decirlo así, un dispositivo ahí experimental del que ya estaremos hablando. Combina muchos elementos de narrativa, pero también hay ahí unas cuestiones con ensayo y sobre todo hace una crítica a la sociedad o al estado de la sociedad actual a través de el poema épico atravesado por el mundo de los muertos vivientes. Bueno, a nosotros nos pareció una locura y es algo por lo que nos interesaba mucho hacer esta entrevista. Sin duda un experimento muy interesante que pues vale la pena hablar de él. Entonces, pues qué mejor que hablarlo con el propio autor que tenemos del otro lado de la pantalla. Jorge, bienvenido, ¿cómo estás? Hola Luis, muchas gracias por tenerme en este espacio. No, pues el agradecimiento es para ti, justamente por lo que comentaba, un libro que definitivamente tiene que ser comentado. Entonces, pues quisiéramos empezar, y cuando hablo en plural es porque, bueno, sabes, este proyecto lo hago yo junto con Diana, que el día de hoy no está con nosotros, pero nos acompaña en espíritu, también leyó el libro y bueno, tenemos una opinión ahí compartida al respecto. Entonces, queremos preguntarte, pregunta obligada, como siempre, si nos cuentas un poquito acerca de Terciopelo Negro, sobre todo para el público lector que pues no lo ha leído, de qué se trata Terciopelo Negro y sobre todo pues cómo se origina. ¿Qué nos puedes contar al respecto? Pues Terciopelo Negro es una novela escrita en verso. O sea, es una estructura narrativa, personajes, hay un flujo de escenas, hay un clímax, un desenlace, pero está escrito como si fuera la poesía. Lo que narra es un proceso político que es la consolidación de una tiranía o el proceso de una revolución fracasada en la que los hijos de la revolución son devorados por la revolución misma. Entonces, para mí este proceso tiene como un momento como de status quo o de donde hay como un estado de las cosas, que hay un relato que ata todo el mundo vive en ese sistema institucional, yo qué sé, y luego hay como una suerte de revuelta ante ese sistema, y después de la revuelta hay un momento como de desorden, nuevas personas llegan al poder, y eso lo hemos visto como muchas veces en la historia de la humanidad, que eso casi siempre pasa. Los primeros que acaban siendo devorados por la revolución, como los primeros que hicieron la revuelta, y de repente aparece un personaje, como una voz, que es un escritor, y al momento que empiezan a salir los muertos vivientes, a devorar a los que iniciaron la revuelta, el escritor escapa y escribe esta narración, lejos de donde sucedió todo esto. Y es esto. Esa es como la estructura política y narrativa simple del libro. Ya, sí, y pues realmente, o sea, es una combinación de elementos, pues ya decíamos, como muy interesante, o sea, esta cuestión como de retomar el tema de la revolución en tiempos convulsos, como los que estamos pasando, como, bueno, siempre hay como muchas cosas sucediendo, ¿no? Pero justo ahora yo me preguntaba por qué retomar, o sea, como algo tan
como tan frontal como una revolución, pero además combinarla con ese asunto como de los muertos vivientes, que de entrada en la clave poética del libro, o sea, siento que da como mucho subtexto, ¿no? Como del tiempo en el que vivimos, como con todo este asunto como de las automatizaciones, las polarizaciones, fanatismos, no sé. Pero ¿de dónde surgen esas ideas y ese ímpetu como de mezclar asuntos de esa forma? Pues mira, o sea, creo que lo puedes parar por dos cosas, por dos lados. Y voy a responder primero como lo segundo. O sea, le das en el clavo a lo de los fanatismos y los automatismos y eso. O sea, sí yo veo como en el mundo contemporáneo, tanto en México y en otras partes, como pues vuelco hacia la humanización, a las personas a pensar según tendencias. Entonces, la figura como del zombie, la figura que es una figura clásica, pero no tan clásica, es una figura más como del cine. Sí me parece que encapsula muy bien esto como de una persona como que no piensa mucho y se dirige hacia otras personas que piensan más a comérselas o algo por el estilo, o que piensan diferente, ¿no? Entonces eso sí es algo que quería atrapar en el libro y quería construir esa figura como del muerto viviente y de hecho una de mis es un libro de terror. O sea, primero lo concebí como un libro de género de terror. Y una de mis principales inspiraciones, entre otras, hay muchas como, inspiraciones góticas en este libro, pero una de las principales para esa figura es esta película que se llama The Night of the Living Dead, que es una de las primeras de zombie de blanco y negro super clásica gringa. Creo que es como de los 50 o 60. Que... La de Romero, ¿no? La de Romero, ¿no? Y en todas estas películas de zombies, como son muy sencillas, o sea, es nada más como unas personas persiguiendo a otras personas y ya, ¿no? Eso es lo que quería jugar en algunas escenas del libro. Y luego, por otro lado, lo de la revolución, es que o sea, lo que es como mi mero mole es la política, y como la historia de la política, las discusiones, debates intelectuales sobre política, investigación sobre política. Estoy haciendo un doctorado en ciencia política, o sea, todo política. y siempre me ha interesado más como los vínculos entre política, literatura, activismo, literatura, o yo qué sé. A mi parecer, o sea, hay temas que son universales en la historia de la política. Y ese tema como de lo que puede ser una revuelta, cómo inicia una revuelta, cómo fracasa una revuelta, me parece que es universal. Y es algo que ves como en los países, o lo puedes ver en una familia, o lo puedes ver en una empresa, puede haber como una revolución godín en contra de un mal jefe, o puede llegar un mal jefe e imponer como a sus propios minions horribles a aterrorizar a todos en la empresa. O sea, me parece que había ahí como una sustancia universal que quería hacer la materia literaria. Y aparte, ahora que mencionas este tema del fracaso también, digo, el libro en general es disruptivo por muchas razones. Una de ellas es el propio lenguaje, la propia mezcla de géneros. Pero ahora que lo mencionas, este tema del fracaso, me parece que es algo que, no sé, como que en estos días, no sé qué piensas tú, pero como que en estos tiempos es hasta tabú. O sea, no sé, como que estamos viviendo en una época en la que estamos siendo bombardeados todo el tiempo como con estos discursos de éxito, el éxito como una imposición, casi, ¿no? O sea, de siempre estar como mostrando un buen rostro, las redes sociales como que uno pues realmente, ¿qué es lo que publica, no? O sea, ¿cuál es el rostro que damos? Entonces, de repente, que esta novela esté atravesada también como por eso, claro que en un contexto como de política, de fracaso, del fracaso de las estructuras, de la sociedad, de los propios artistas, ¿no? Pero lo que yo quería preguntarte al respecto de ese tema del fracaso es, o sea, ¿tú personalmente consideras que estamos, o sea, es necesario
volver a darle como su espacio a ese tema, como en el arte, la literatura, en lo que se está produciendo actualmente? Mira, pues yo creo que, es que yo soy como de la generación de los 90, o sea, yo nací en el 89 y nos tocó como el neoliberalismo, fue como una década muy feliz en los 90 y luego ya como que colapsó todo en los siguientes años. Y entonces nos tocó como, en el sistema político nos tocó como, el sistema económico nos tocó como el mundo de la precariedad, estas cosas, el auge de la violencia. Y me parece que muchos escritores mexicanos sí han sabido como traducir eso, como ese mundo de fracaso. Yo creo que en eso sí soy uno más, un paisaje que muy buenos narradores, sobre todo muchos como de la Ciudad de México, han sabido expresar. Yo creo que por eso no le caemos tan bien luego mucha gente, los escritores, porque mientras todo el mundo quiere eso, como esa perfección, busca esa perfección, nosotros llegamos como un poco como a disolver tanto esas ideas hegemónicas y mostrar como la verdadera cara de la sociedad. Sí, claro, o sea, definitivamente siempre hay ahí como este punto de el escritor, el artista comprometido, pues que pone como esos acentos sobre las IES, ¿no? Y de alguna manera es hasta incómodo, pues para el sistema. De alguna manera, pues también ahí eso es algo que atraviesa el arte, como dices. Pero fíjate que mencionaste otro tema que me interesaba abordar, que es el de la precariedad. Que en este caso sí siento que es uno de los que atraviesan todo el libro de principio a fin, este asunto como la precariedad del empleado, pero también la precariedad pues de los propios artistas y pues sus condiciones para la producción. Entonces quería preguntarte pues justo, o sea, sobre eso, es decir, ¿tú crees, cómo te lo pregunto? Este asunto de la precariedad, pero específicamente de la producción artística, ¿cómo, o sea, qué piensas al respecto? ¿Es algo que debería abordarse más actualmente? ¿Ya se aborda? Y pues, ¿cuál es como tu opinión al respecto? ¿De la precariedad como en las artes o...? Exactamente, sí, la precariedad del artista, del poeta, del escritor. No, yo creo que no debería existir. Yo creo que todos los artistas deberían de tener seguridad social y deberían ser bien pagados y sí. Pues... Sí, exactamente, pero es que, por ejemplo, o sea, creo que, perdón que te interrumpa, pero es que siento que ese es un tema que de repente, al menos yo también o sea, desde donde estoy lo veo, es algo que se habla entre los círculos artísticos, o sea, es algo que se sabe, ¿no? Que en general como que los artistas vamos a acotarlo, ¿no? No sé, en México, que tal vez en Latinoamérica, como que no solemos tener como, pues, los apoyos que quizás necesitamos o vamos, como esa solvencia para, pues, el desarrollo artístico. Y eso, pues, definitivamente es algo que, pues, no debería existir. Sin embargo, me refiero a eso como asunto, o sea, como asunto literario en el sentido de como de también señalarlo. O sea, tú desde esa perspectiva, no sé si también era un poco tu intención con el libro o qué piensas al respecto. Interesante. Interesante porque, de hecho, un libro que escribí el verano pasado y que no he publicado. Es que todavía tengo como 2 manuscritos atorados. Tengo el libro del Fonca que no he publicado y que espero publicar este año, y luego tengo ese que hice el año pasado. Entonces, pero primero quiero publicar el de Fonca y luego ya publico ese otro. Y el libro que escribí el verano pasado es sobre un artista que vive como en condiciones muy pobres, precarias, en una azotea en la Ciudad de México, y es como nada más como él experimenta la ciudad, se pelea con el medio literario, sus sensaciones, etc. Pero de hecho es como un elogio a muchos poetas malditos de la Ciudad de México que me influyeron mucho durante los 20. Como de muchos escritores, sobre todo escritores que nunca consolidaron una obra, que yo creo que nunca la van a consolidar, pero que tenían como algo, un talento, eran como buenos estetas. Y ahí en ese libro sí abordo ese tema. En este no estaba, bueno, pues sí, hay como unos
escritores o unos artistas o como unos poetas revoltosos, precarios, pero no me interesaba tanto tratar ese tema. Yo creo que también no soy tan bueno abordando eso porque creo que he tenido como muchos privilegios durante mi carrera para desarrollar mis proyectos y creo que han estado en peores condiciones del resto de los artistas o escritores mexicanos. Pero o sea, tengo como tips. A mí, o sea, como alguien interesado en temas políticos, lo que más me interesaba era cómo ubicarme no solamente en el medio literario, sino en el mundo, para escribir con libertad. Porque la relación entre los escritores o el medio cultural y el medio político siempre ha sido muy complicada en México. Que ha habido mecenazgos y abrazos con corrupción, etcétera, pero siempre ha sido una relación complicada que siempre hay que encontrar como un equilibrio o algo así. Y por ejemplo, una de las respuestas de muchos escritores durante el siglo XX a ese dilema fue meterse al servicio exterior o no, a ser embajadores o cónsules y desde ahí escribir. Tanto, o sea, y no estoy hablando de Octavio Paz y Rosero Castellanos, Carlos Fuentes, sino, o sea, incluso como hay muchos poetas o escritores de menor rango que tenían puestos burocráticos más grises y que sin embargo pudieron hacer como obras muy interesantes. Entonces yo creo que ese es un poco como el modelo, o sea, dado que las condiciones son muy malas en el medio artístico o en el medio literario para solamente dedicarte a esto, creo que lo mejor es como siempre como encontrar un sistema mixto. Bueno, al menos como sea rico. En un sistema mixto en el que uno tenga como una base, como un sostén y trabaje en eso y luego dedique como el resto del tiempo al trabajo literario. Y el problema, ya se lo decía a una amiga hace como 3 años, es el mayor problema, que los escritores en realidad trabajamos doble, porque uno tiene que trabajar en el medio económico o en lo que sea, en lo que se dedique. Incluso si tuviera como algo en un puesto como muy privilegiado, como en un puesto académico, tiene que dar las clases, medio investigar, ir a la universidad. Y además, porque eso es lo que exige esta carrera, uno tiene que leer y escribir, que es cansadísimo y es dificilísimo. Entonces uno tiene que trabajar doble y ese es la cuestión de los escritores, sí. Oye, y a propósito de eso que mencionas, digo aquí ya como una visión más personal y de cara a nuestro público que en su mayoría pues son escritores y escritores pues en la búsqueda, ¿no? De desarrollar una carrera literaria, un estilo propio, que también quiero hablar un poco del estilo, pero en este sentido del cansancio, que sí, creo que es algo que como escritores pues experimentamos, porque dices, o sea, es que el esfuerzo de, como dices, como de leer, de escribir y además de encontrarle como su espacio en nuestra vida cotidiana que pues es ocupada, es ajetreada, pues de alguna manera nos lleva como a ciertos límites que pues definitivamente, como tú bien dices, ¿no? El escritor pues bien conoce. Mi pregunta para ti sería, y a pesar de esa situación, en tu opinión, ¿por qué seguir insistiendo? O sea, ¿cuál sería como tu perspectiva como esa razón por la que vale la pena seguir persiguiendo pues la creación literaria como, pues no sé cómo lo ves tú, como un medio, como un fin o como pues una manera de expresarse? Es que sí hay muchos que lo ven como medio, ¿no? O sea, que sueñan con ser como escritores famosos, dar sus entrevistas, tener sus groupies, yo qué sé. Y yo creo que sí hay muchos de esos. O sea, yo me he topado con muchos de estos durante toda mi carrera. Y yo creo que en México, porque como todo está muy centralizado, está como en la Ciudad de México, da mucho pie a que haya muchos como charlatanes. En todo. O sea, no solamente en el medio literario, sino en todo. En todo. En la academia, en lo que sea. En todo siempre está como lleno de charlatanes.
porque todo está centralizado, entonces todo es como con RP, a quién conoces, bla, 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 de qué grupito, ta, ta, ta. Y creo que eso existe mucho en el medio literal. Pero en realidad, digamos, como no hablemos de esa gente. Y luego la otra cosa es que yo creo que también como las redes favorecen eso, el Penguin Random House, el Planeta, todas esas cosas, o sea, como corporativos favorecen eso, pero también como pueden crear un producto, una marca a partir de una cara, sin importar la obra literaria. O sea. Eso existe. Ahora, pero dejémonos aparte de eso, pues yo creo que porque uno es artista, creo que la respuesta final. O sea, yo tengo amigos que son artistas plásticos y son artistas plásticos todo el tiempo. O sea, son artistas todo el tiempo. Cuando cocinan son artistas, cuando caminan son artistas. Y los escritores los buenos escritores que yo conozco son iguales. O sea, son escritores, son artistas. Entonces, pues un poco como negar como tu condición o con lo que naciste, pues un poco como anularte. Lo complicado es encontrar, o sea, nuevamente es como encontrar como el estado de privilegios para desarrollar este arte en específico que es la literatura, que exige demasiado tiempo de lectura, cultura, avanzar tú en tu propia voz, eso sí. O sea, lo mejor es que uno tuviera una mansión en Coyoacán, con una biblioteca como la de Carlos Jardines de Gortari, y una cuenta de Amazon. Eso es lo mejor, o sea, ¿para qué dar vueltas? Pero, dado que eso no es el tema general para todos, es la cuestión cómo avanzar un modelo parecido. A propósito de, bueno, ya que estamos hablando desde una perspectiva pues bastante vocacional del asunto, en tu libro tienes una parte que a mí me pareció especialmente interesante, diría porque yo creo que me apeló bastante en ese sentido, en el que prácticamente haces un, creo yo, manifiesto sobre la búsqueda y el encontrar como una voz propia. Y creo que lo matizas ahí un poco entre líneas, bueno, ni tan entre líneas, pero lo matizas un poco ahí como esta búsqueda de una voz frente a la validación, que pues muchas veces pasa por desde lo institucional hasta lo comercial, ¿no? Ahorita ya mencionabas a grandes nombres, desde lo institucional, lo comercial, y pues el tema de la edición, de cómo se enfrenta un escritor a pues la edición de su obra. Ese apartado a mí me pareció bien interesante, insisto, porque es algo que a mí me apela como escritor y también porque, bueno, aquí en Escritores Emergentes hacemos edición de libros, bueno, tema aparte. Pero el punto es como, ¿tú qué piensas? ¿Que una voz literaria se busca, se encuentra, se construye o cómo es como ese surgir de la voz propia? Muy buena pregunta. De hecho, una pregunta muy, yo diría como muy profesional. No, yo creo que buena parte de las lecturas de los escritores profesionales, o sea, los que ya como que saltamos al otro lado y ya estamos como construyendo una obra, la dedicamos a buscar nuevos registros o registros interesantes, prosas interesantes, e intentar emular eso. Por ejemplo, no sé si has leído los ensayos del Borges como de los 40, 50, como el Borges de Otras Inquisiciones, antes de que se quedara ciego. Sí. Que de hecho cuando se queda ciego es cuando, pues obviamente ya deja de escribir, o sea, por mucho que dicte, o sea, cuando uno escribe, edita y limpia su texto, lo está viendo, ¿no? Pero la prosa que tiene esa prosa que tiene como antes de que se quede ciego es como muy, muy única. Hay muchísimos años de trabajo antes de elaborar eso y yo creo que eso es lo que hacemos, dedicamos como buena parte de nuestro tiempo.
Y fíjate que este tema de la voz propia es algo que a mí en particular me ha interesado mucho recientemente. Quienes me conocen van a decir que siempre saco el tema y no me importa, siempre lo saco, me parece relevante, no sé qué piensas tú, pero frente a lo que se puede lograr hoy día a través de la inteligencia artificial generativa que está viviendo con su auge y crecimiento, ¿no? A mí una de las cosas que más me llamó la atención y desde luego es de lo que más destaca desde la página 1 de tu libro es pues el uso del lenguaje. Sí es un texto narrativo, pero digamos como con este registro poético, pero yo más que poético de pronto lo sentía como un flujo de conciencia, así como iba surgiendo, digo, tú nos contarás de tu proceso, pero así como iba surgiendo se iba como plasmando y pues sí, vamos, se va construyendo como la obra y es algo que realmente es difícil de generar a través de pues un dispositivo como la inteligencia artificial que todo te lo acomoda de la manera entre comillas como más correcta, ¿no? Como más estructurada, más hasta formulaica. Si tú lees un texto hecho por inteligencia artificial, pues, o sea, inmediatamente detectas como todos los pues todo el andamiaje de dónde viene. Entonces, mi pregunta concreta o sea, con este contexto que quería hacerte es si tú consideras que justamente como frente a este tiempo que estamos viviendo, es importante esa búsqueda de una voz propia. Incluso te lo voy a poner en unos términos hasta más radicales. Si podríamos estar viviendo en un nuevo surgimiento como de una especie de búsqueda vanguardista de cómo utilizar el lenguaje. No sé, ¿tú qué piensas de esto? Pues pienso muchas cosas. Bueno, voy a separar como la respuesta en dos partes. Una en lo de la voz propia y el otro como inteligencia artificial o algo así. Yo, la verdad, o sea, creo que mi literatura es muy rara y me gustaría como clavarme en esa tradición de los escritores raros mexicanos, los que escribimos raro y los que somos raros, así. Entonces, en ese sentido, de que si ves esto que está surgiendo, o si veo esto que está surgiendo, yo nada más diría que como que invito a más personas a pasarse este lado de la rareza y de escribir raro. Y ahora que lo veo, sí está padre en ese sentido, porque sí es como muy anti-AI y es como difícil de copiar, sí. Entonces, eso por un lado. Y como artísticamente siempre busco eso, o sea, siempre como que estoy trabajando ya al final, como el poema es como cómo enrarecerlo más, como... Sí, eso es parte de lo que yo hago ya al último, como de limpiar, editar el poema, es como retorcerlo más. Y sobre el otro, lo de la voz propia, es que ya es muy interesante, o sea, porque esto llevo años escribiendo, yo creo muchísimo escribiendo. Si quieres ahorita podemos hablar más como de mi carrera y eso, o de mis primeros años, pero en realidad yo ya llevo como 10 años escribiendo profesionalmente y hasta ahorita a los 30 o como en los últimos 3 años es cuando he estado publicando como los libros. Y entonces este es uno de mis primeros libros. Y el proceso de escritura de veras es como un ritual mágico en el que uno se siente a escribir y no sabe qué es lo que va a salir al final. Y uno puede tener un mapa, una idea, pero el producto te lleva por otros lados, no sé. Y la literatura esta se queda como impregnada como de las sensaciones que uno tiene en ese momento, lo que tiene atorado en el subconsciente. El clima, la atmósfera en la que uno lo está escribiendo, ¿no? Ya sabes si lo está escribiendo en el castillo de Coyoacán o si lo está escribiendo en una celda, en una cárcel, o sea, creo que también eso como impacta mucho el producto final. Entonces, sí, yo creo que hay una cosa como que consciente en el proceso creativo y luego hay otra cosa como más aleatoria, que de todos modos también es muy interesante. Y así son las obras literarias. Oye, pasando a temas, digamos, más como de trayectoria literaria, como de cosas como ya más alrededor de tu producción.
mencionaste este asunto de pues que en este momento pues ya estás escribiendo de manera profesional, ya pues publicando tus libros después de pues mucho tiempo, dedicación que seguramente has tenido pues al oficio. Entonces, muchas de las personas que escuchan y ven este podcast en general, pues nos siguen escritores emergentes, pues están del otro lado, ¿no? Empezando, construyendo una carrera, buscando como sus primeras publicaciones, incluso autopublicando sus libros. Entonces, ¿qué podrías, o sea, cómo ha sido para ti el perseverar como en el oficio? Y esto lo pregunto un poco, obviamente, de cara como a qué consejo darías, ¿no? Como para, pues, un autor o una autora en sus primeros años que, pues, por lo general uno se frustra porque no le publican, porque no se gana el premio, ese tipo de cosas. No sé, ¿qué nos puedes decir al respecto? Yo no gané un premio. Yo no gané un premio. No, y la verdad que lo veo difícil que lo gane. O sea, ahorita, cosa que quiero como posicionar mi obra, como que sí he pensado como, híjole, tengo que ganar un premio. De hecho, este libro lo escribí para el Aguascalientes. Y yo no sabía nada de los premios literarios. Yo siempre he escrito como para mi pequeño círculo de las personas que me conocen. Y no estoy como tan adentro en el medio literario. Y hasta que fui al FONCA, y estuvimos platicando ahí en las salas, en los cuartos del hotel, fue que ya me explicaron como lo de los premios. ¿Sí? Entonces, cuando escribí el libro, estaba pensando en el premio Suárez. Pero de los premios, ¿qué? Lo de los premios es... O sea, muchos de los premios los dan para personas que quieren comercializar o para literaturas como muy conservadoras. Entonces, como muy achatadas. No creo que eso sea el camino. No, el principal como tip que podría dar, o sea, para gente joven, es por supuesto que lea. leer todo, leer, y uno ahí se va a dar cuenta que es bueno, que es interesante, y uno va a encontrar como su propio camino. O sea, eso creo que es creo que lo hermoso de las humanidades, que es como tan amplio, hay tantas cosas, que cuando uno se empieza a adentrar en este camino, de veras uno va a encontrar como su propio mundo, su propia familia, su propio universo, y se va como haciendo cada vez más, como más público en su voz y así. La otra cosa es que escriban. Es la única manera de aprender a escribir o a cualquier técnica. O sea, la escritura es como pintar o como la carpintería. Uno tiene que saber cómo son las sillas para hacer la silla. O sea, uno tiene que leer mucha novela para saber qué onda con eso, o leer mucho ensayo para saber cómo estructurar un ensayo. Y uno tiene que escribir para tener como la agilidad, el uso del lenguaje para hacer algo interesante. Yo esto lo dije como en una entrevista también que di hace unos días, y creo que nunca lo había dicho como en ningún lado. Yo era siempre como el lado como creativo muy desarrollado, y el lado también. O sea, siempre como de sacar muy buenas canciones y de ser como muy creativo con todo. Y uno como que se da cuenta que de niño, que no son tan creativos o no son tan talentosos. Me acuerdo muy bien como mis amiguitos que eran como los poquitos que éramos como los creativos. Y de hecho uno se dedica a arquitectura y así. Y yo nunca desarrollé tanto como lo creativo, más que en la adolescencia, que mi mamá me metió a aprender a pintar, y empecé a pintar óleo. Y de hecho me iba muy bien, y era muy feliz pintando óleo. Pero jamás toqué un libro, o jamás me interesó como la literatura. Creo que mi mamá me compró una vez como el libro de Harry Potter, no pude con eso. No encontré como mi espacio.
Y luego, a la hora de decidir a qué me iba a dedicar, yo decidí que quería como desarrollar más como la parte racional y me gustaban las matemáticas, entonces me quería como dedicar a finanzas o algo así. Y mi mamá incluso quería que yo estudiara arquitectura porque en arquitectura ella creía que yo iba a poder desarrollar las dos partes, como tanto la racional matemática, un poco geométrica, y la creativa. Y tenemos mucha gente en la familia que son arquitectos. Yeah. Me entro a la licenciatura, me voy a la Ciudad de México, al ITAM, y ahí como que descubro por primera vez como el libro y descubro como el mundo de cultura de la Ciudad de México. Y también descubro que había como muchos debates como racionales que se daban en el mundo de las humanidades que nunca había identificado y que se me hacían sumamente interesantes, ¿no? Como debates como desde la existencia de Dios hasta como cuál debería ser como la verdadera estructura del Estado, o qué es la igualdad, o yo qué sé, esas cosas. Y empiezo a leer como buena literatura por primera vez y fue en y además me quedo como atrapado como por el mundo de los museos, que también nunca me había tocado, nunca había tenido contacto con eso en mi vida como niño o como adolescente. Yo tengo un mundo muy feliz, muy superficial, pero sin acceso a como alta cultura. Y luego la Ciudad de México estaba viviendo como un momento como cultural también muy interesante, porque era como era como el cenit como de lo hipster, o como que empezaba eso. Entonces la verdad está muy padre todo lo que había. Y como en 2010, y en mi segundo semestre, en 2008, empecé a leer. Leí primero como 100 años de soledad completo, y luego de ahí ya pack, o sea, no dejé de leer lo que sea, lo que comparaba, todo. Entonces fue como cuestión de tiempo. Luego que regresar a Cancún, seguí leyendo, devorando, sobre todo literatura. Lo que más leía era literatura. Y como un año después empecé a escribir. No, no sé. Compré tampoco no sabía escribir muy bien, entonces había como reprobado como un examen de escritura del ITAM, y cuando me regresé a Cancún, porque mis papás tuvieron como una crisis económica, tuve que regresar a Cancún. Cuando me regresé a Cancún compré un manual del ITAM de escritura, como de reglas semánticas, de gramática, y de como qué tienes que hacer para escribir. Y con ese libro, muy bueno, que en esos años aprendí. Y luego empecé a escribir, o sea, después de leer mucho y de leer como muy buena literatura y de ver como lo que podían hacer escritores con el lenguaje, que eso yo también nunca había visto, y cómo podían como utilizarlo como de maneras tan interesantes. Fue que me volqué a escribir, y primero tuve como un diario. Tenía un diario, tenía una libreta, y escribía algunas ideas que me salían de algunos libros, escribía como algunas atmósferas, algunos sueños. Luego yo siempre he sido como de salir mucho como a centros nocturnos, me gusta mucho eso, y escribía como mis experiencias en esos centros nocturnos, y ese fue como mi primer diario. Y a partir de ahí, ese fue como mi herramienta de ensayo literario. Entonces, desde ahí siempre tuve como diarios personales en los que, más que quisiera escribir lo que me pasó un día, era como un espacio, el diario, un Word, donde yo podía ensayar mi trabajo literario. Y seguí en ese camino. Y poco a poco pues vas mejorando, y luego me di cuenta que en la escritura podía volcar tanto la parte racional como la parte creativa. Entonces por eso
Creo que mi literatura siempre busca experimentar mucho con lo formal, porque es como lo que se me hace padre, o sea, lo que más me interesa. Y así fue. Y en un principio todo fue privado, o sea, fueron como años de escribir para mí y de no publicar cosas. Y luego yo tuve una muy buena escuela, que fue un periódico, el periódico del ITAM, que se llama El Supuesto. Y ahí empecé a escribir y luego fui editor de ahí y siempre estuve escribiendo y publicando ahí. Y esa fue como una gran escuela también donde fui avanzando en mi carrera. Entonces, por ejemplo, yo antes de salir de la universidad ya tenía como mucha experiencia publicando, como viendo como la recepción de mis textos, volviéndome cada vez más raro y experimental en mis cosas, y como más serio en como en discusiones intelectuales, ¿sí? Y ese fue el camino que yo seguí. Pero sí, se me hace muy interesante esta visión que tienes respecto a ir encontrando no solamente ya una voz, sino un camino propio, ¿no? O sea, porque digo, cuando te hice la pregunta, yo hablé como de ciertas aspiraciones que a veces se traducen como en ciertas frustraciones, como esto de no publicar, como esto de no ganar concursos, que eso fue como lo que triggeró todo. Y en general, ¿no? Como de no, vamos, o sea, como esta muchas veces validación que parece necesaria para forjar una carrera literaria cuando no es necesariamente así. Como tú bien mencionas, es algo que se puede dar hasta por casualidad y donde de las maneras que menos lo esperas. Y se me hace interesante o sea, cómo lo planteas en el sentido de que pues bueno, o sea, la vocación eventualmente pues llega y está interesante poder identificar como qué es lo que hace como a la propia trayectoria como algo único, como en tu caso mencionaste mucho esto de la conjunción entre lo racional y lo creativo y cómo se fue desarrollando hasta pues integrarse en esos experimentos que ahora haces bastante pues conscientes, ¿no? Con esta experimentación rupturista de la forma y todo eso. Entonces me parece al menos que es un aporte valioso en el sentido de, pues vamos, hablábamos de perseverancia, que la perseverancia no es solo, creo yo, como insistir en la propia escritura, sino también en el conocer la propia génesis y la propia manera como se conforma, como eso que uno va construyendo en su carrera. Sí, mira, yo creo, o sea, que la escritura, o sea, lo que la mayoría de los escritores hacemos es algo que puede hacer cualquier persona, que es compartir lo que uno siente, o algo así. El problema es que con el resto de las personas es que no tienen el talento literario, o no llevan como los años de trabajar como su arte, y no tienen como la capacidad para utilizar el lenguaje como lo hacemos los escritores. Más lo que ya hacemos escritores es como también como conocer la tradición, lo que se ha hecho, lo que no se ha hecho. Entonces ahí como que encontrar hoyos y agujeros para innovar, aún haciendo lo mismo, que es como compartir lo que hemos experimentado, lo que vemos, lo que sentimos, etcétera. Pero yo creo que como lo más básico es en la escritura, bueno, hay muchas cosas, pero yo de verdad estoy cada vez más convencido que es como la mejor literatura, es esa literatura que busca como, o sea, que parte de esa motivación de querer compartir lo personal o lo que uno ve. Sí, y de hecho ahí yo creo que es donde está el rasgo de universalidad de la literatura. O por qué uno puede leer a un ruso del siglo XIX y sentirse identificado, ¿no? O leer un poeta azteca y sentirse identificado. O sea, no sé, todos somos personas. Entonces, cuando uno es honesto y escribe como con el corazón, digamos, o con lo que uno de veras toca las entrañas, uno
genera una obra que captura algo en lo que todo el mundo se puede sentir identificado. Porque de alguna manera retratar la propia experiencia es una manera de retratar la experiencia humana, ¿no? O sea, mencionaste algo que me parece fundamental, que es la honestidad. O sea, si escribes como desde lo que verdaderamente te mueve, entonces, pues, vamos, no necesariamente hay como esta búsqueda de la universalidad, sino que pues estás conectando con el texto y por lo tanto, pues, con el lector o la lectora, ¿no? Que haya como al otro lado. Se me hace interesante también ese punto de vista. Jorge, quería comentarte que, bueno, ya vamos cerrando como la entrevista. La verdad es que me parece que, híjole, sobre esto de la voz propia, del estilo, de cómo se va conformando una trayectoria, una obra, hay mucho tela de donde cortar, partiendo desde, mencionabas, ¿no? Como los referentes hasta la propia trayectoria, la propia experiencia. Pero, pues bueno, vamos a cerrarla aquí. Entonces me gustaría preguntarte antes de terminar, pues si tú quisieras agregar, comentar algo más que no se haya dicho sobre esto que estamos hablando, sobre tu obra, sobre tu libro, no sé, cuéntanos. Sobre mi obra, pues que la lean. Yo creo que es un libro, o sea, me parece un libro interesante, diferente. Este es mi tercer libro publicado. No es el tercero que escribí. El tercero que escribí, de hecho, es el del Fonca. Pero es mi tercer libro. Mis otros dos libros son igual muy raros, entonces si les gusta, si les interesa igual les puede interesar como la otra parte de mi literatura que es todavía más, creo que más conceptual que sí, es mucho más conceptual. Y este libro, como en donde como lo quería clavar, es como en la tradición mexicana o en general como de libros políticos y que describen situaciones políticas o sociales, pero sin necesidad de utilizar o sea, son como farsas políticas, pero que no hablan de políticos, sino hablan del PRI, del PAN y de Morena, etc. O sea, claro. Y luego es un libro de terror. O sea, eso es algo que igual me interesaba mucho en este texto. O sea, como generar ansiedad en mis lectores y sumar a ese género que creo que en México siempre ha existido, porque siempre ha habido mucha violencia. La Ciudad de México es muy oscura. Entonces creo que existe esa tradición. Y luego este libro también creo que está en una como conversación que se empezó a dar sobre todo antes de la pandemia, como de muchos escritores que les interesaba justamente hacer experimentos formales, experimentos con la literatura. Por ejemplo, Antígona González, ¿no? De Sara Uribe. Esos libros. Hay un libro en específico de Heriberto Yepes que se llama México Conceptual y es como tiene como crítica de arte, pero igual está escrita en verso. Y ese libro fue como una inspiración directa para que yo escribiera mi primer libro, que es Cartas a un joven diseñador, que es como un libro de tips. Es un libro de autoayuda para escritores jóvenes, entonces es el que tiene que leer. pero escrito igual en verso y mezclado como si fuera como un panfleto político. Ese libro es más conceptual, todavía más raro. Pero eso estoy dando el nombre de dos autores. Creo que hubo varios autores que estuvieron escribiendo o intentando hacer estos tipos de ejercicios raros, formales, sobre todo antes de la pandemia. Entonces este libro también es como deudor de eso, o intenta hacer como una nueva propuesta para los escritores o los lectores que les interesan este tipo de estéticas. Y no sé qué más decir.
Pues como dijiste al principio, pues que lo lean, ¿no? Vamos, o sea, como hablando de estos experimentos que en mi opinión vale la pena conocer, y en algún momento de la conversación también invitaste a si alguien quiere unirse como al lado experimental de la literatura, pues bueno, aquí también hay otro referente que puede pues formar parte, ¿no? Como de ese universo de lecturas, pues para inspirarse al respecto. Pues no sé, Jorge, te agradezco mucho por el tiempo, por compartirnos tu punto de vista sobre todos estos temas, y pues estamos ahí muy pendientes de tu de tu producción literaria, que como mencionaste, pues ya ahí viene, ¿no? Que estén otras cosas en puerta, y pues bueno, de aquí en adelante. Espérate, sí, cierto, eso me puede faltar. O sea, sí, en realidad el mejor libro que he escrito en mi vida, por mucho, por mucho, ni modo, es el del Fonca. Y ese espero sacarlo este año. Y lo digo porque tú también tuviste la Fonca en el mismo año que yo. Fuimos a bailar a ese antro arrabalero de Eje Central. Aquí ventilándome. No, sí está bien. Pero ¿cómo se llama el libro? ¿O cómo se va a llamar? Pues el libro, el título original era Instrucciones para descentralizar México. Okay. Y ahorita creo que lo voy a cambiar a Viejas y Nuevas Disertaciones sobre el Poder de la Ciudad de México. Porque creo que está más fácil de entender así. Y es un libro, ese sí es un libro es un libro de ensayo, o sea, es un libro no experimental, o sea, son textos, párrafos normales, y es como son como comentarios y la narración de la historia del poder de la Ciudad de México, de la conquista a Morena, o no Morena, sino a López Obrador. Claro. Y es todo, es como en tanto institucional, como política, como historia, como historia de la cultura y de las artes. Y es un libro escrito con la Fonca, entonces es literatura y es completamente arbitrario y divertido y no formal. Y eso es lo que viene. Perfecto, pues bueno, cuando lo publiques, pues desde luego nos avisas, y seguramente nos dará más tela para seguir conversando sobre todos estos asuntos. Va a acabar. Bueno, Jorge, pues muchísimas gracias, y a todas las personas que escucharon y vieron esta entrevista hasta este punto, recuerden pues darle su like, compartirla con otras personas para que pues más gente se entere de esto que está pasando en la creación literaria, y pues les puede servir todo esto que estuvimos comentando. Así termina una nueva conversación de Voz de Autor, una producción de escritores emergentes. Gracias por acompañarnos una vez más. Recuerda darle me gusta y compartirla con más personas a quienes pueda interesarle. Búscanos como Escritores Emergentes en redes sociales para mantenerte al tanto de nuestra próxima emisión y conocer nuestro contenido acerca de escritura creativa. ¡Hasta la próxima!